muy, muy, il- muy instructivo, muy ilustrativo. Alaben a Dios, hermanos, para eso venimos. Hoy toca la parábola de la corderita. Esta parábola, la única parábola que dijo un profeta, Natán. La parábola de la corderita. Está en el segundo libro de Samuel, los predicadores. No se olviden que no es carta, es libro y se dice segundo, no segunda. Hasta los reverendos se equivocan en eso. Segundo libro de Samuel 12, 1 al 15. Segundo libro de Samuel 12, 1 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Esto para que entren en el tema. David peca, comete pecado con Betsabé y quedó en el anonimato, quedó sin saberse. Pero Dios, que no olvida todo, envía a Natán, y Natán le presenta al rey David una parábola. Con una parábola le entró y al último le dice directamente: tú eres ese hombre. Y vamos a ver el desenlace de lo que sucedió después. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. A ver, únanse más, no se aceleren unos ni se atrasen otros. Así como leo yo, así lean, así, ni rápido ni rápido ni lento. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Aquí pongan más atención. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El 10 leyeron, ¿verdad? Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Todos? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz, había dado a David, y enfermó gravemente. Sigamos, ya me gustó. Fíjense que hizo David. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Todos. Y Padre bendito, haznos entender, Padre eterno. Esta es una parábola de mucha ilustración, Señor, de mucha enseñanza, Señor, para nuestra vida, para que sigamos adelante. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, pues tu palabra para eso fue escrita, para que la veamos, para que entendamos el efecto del bien y para que entendamos también el efecto del mal. Padre glorioso, aleluya. Ayúdanos, Señor. Amén, amén. Qué historia, ¿verdad? Una historia muy detallada. La historia de el pecado de David y sus consecuencias.
es una experiencia muy completa en todos los aspectos de el pecado y su consecuencia. En una parábola, Natán le está diciendo toda la vida de David, y no solamente la vida del momento, la vida de lo que le viene, la vida de lo que le va a pasar. Le habló de su realidad y le habló de lo que venía, y le habló de lo que estaba pasando en ese momento. Una gran lección. Pues la vida está dividida en división social, dice ahí el primer punto. La división social terrenal, el grande y el chico, el fuerte y el débil, el rico y el pobre. En este caso, el grande era David y Urías Heteo era el chico. Y en esa desigualdad hay malas experiencias. Y detrás de todo está Dios. Detrás de todo está Dios, hermanos. Es decir, que las injusticias del que tiene el poder, las injusticias o acciones del que puede más contra el que está débil, desde ahí vienen, desde la historia bíblica también allí sucedió, y lo dice en una parábola, las divisiones sociales, y que el pobre no puede hacer nada, a veces ni la justicia lo atiende. En fin, el robo y su significado, ¿sí? El robo y su significado. Qué mal tan grande, ¿verdad? Este es el pecado que más ha proliferado en la humanidad. Cualquiera roba, hermanos. Antes el robo era vergüenza. Hoy ya no. Hoy ya se popularizó el pecado del robo, y los que más roban son las grandes autoridades. Los que más roban son ellos, las grandes autoridades. No roban 1,000 pesos, no roban. Hay desde ladrón de gallina, ladroncito de gallina, de como ese que robó la corderita, como ladrón de millones también, millonadas. Y detrás de todo está Dios. Que Dios nos libre. Dice la Biblia, está sentenciado que los ladrones, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. En Primera de Corintios está la lista de reprobados. Primera de Corintios 6, 9 al 11. No erréis, dice Pablo a los griegos de Corinto. No erréis. Los injustos, aquí aparece la muestra, el ejemplo. No erréis. Los primeros que van a ir al castigo eterno son los que cometen injusticia, el pecado de injusticia, y cualquiera lo puede cometer, porque nos cuidamos mucho de los pecados inmorales: adulterio, fornicación, mal hablar, droga, borrachera. Nos cuidamos mucho, pero de las injusticias podemos estar cayendo en injusticias. Y aquí Pablo sale adelante, dice: no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Porque la primera ley en el cielo, hermanos, es justicia. La primera ley en el cielo es justicia, igualdad. Allá no va a haber rico ni pobre, allá no va a haber grande ni chico. Allá todos vamos a ser iguales. Allá no va a haber división social. Aquí hay división social. Los de hasta arriba, los de arriba, los de clase media. Y luego, ayúdenme, los de clase media. Sí, así nos pusieron ya. Y luego los de clase baja. Y luego los de más abajo. Hay como 5 divisiones sociales aquí en la tierra. En el cielo no. Todos igualitos. Todos igualitos. Aleluya. Donde esté el rey, allí estaremos también nosotros. Aleluya. Y vendrán muchos, dice Cristo, y se sentarán. Ahí está la igualdad. Vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vendrán, dice, estos son los salvados, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Se imagina usted ahí codo con la reina Esther? Oh, con la reina Estrella. Estrella es en español. Con la reina Esther, hermana, usted allí, nosotros allí con el gran profeta Daniel, el gran profeta Jeremías, Isaías, con los reyes ahí juntito. No va a haber división social, no existirá. Y también la parábola nos enseña, el tercer punto, el pecado y sus consecuencias. El pecado de David. El pecado de David. Cuando peca David, hermanos, quiero comentar un poquito esto. Como era rey, él usó de su autoridad. Se creyó el rey, abusó de su jerarquía y quedó en oculto, quedó callado, como que si nada hubiera hecho. Dios nos da una gran lección a través de esto. La terminación del capítulo 11 dice, narró todo lo que sucedió. Y el último versículo dice, mas esto que hizo David fue desagradable delante de Dios. Así dice el último versículo del 11. El primer versículo del 12 dice, Jehová envió a Natán. Jehová envió a Natán a David. Es el primer versículo del 12. No hay nada oculto delante de Dios. No hay nada oculto, ni nuestros pensamientos no están ocultos delante de Él. Él sabe todas las cosas, como le dijo Cristo al revés, ¿verdad? Como le dijo Pedro a Cristo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Eso estuvo bien en Pedro, ¿no? 3 preguntas le hizo Cristo a Pedro: ¿me amas? Como 3 veces negó. Cristo con las 3 preguntas redime la angustia de Pedro. Estaba angustiadísimo, deprimidísimo. Es que el pecado deprime, hermanos. El pecado deprime a cualquiera, angustia. Y como negó 3 veces, quedó allí con su autorreprobación, con sus lamentos que por qué había negado al maestro. Llega Cristo y le dice: ¿me amas? Sí, Señor. Le vuelve a decir: ¿me amas? Sí, Señor.
Jesús está sacando de el fondo del alma de Pedro lo que lo estaba angustiando, lo que le estaba calando en la conciencia. Jesús está redimiendo. Es que redimir es enviar, redimir es sacar, enviar lejos, sacarlo, expulsarlo. Eso es redimir. Y le vuelve a decir la tercera vez: ¿me amas? Y se apenó mucho Pedro, pero ya era la operación de la liberación de Pedro de esa situación de angustia que estaba pasando. Tú sabes todas las cosas. Entonces, ya que lo redimió Cristo a Pedro, le dice: apacienta mis ovejas. Le da cargos, le da encomiendas, le da ministerio. A su nombre, gloria, aleluya. Aleluya, muy bien. Y la historia del pecado de David quedó en oculto, pero Dios lo sacó a la luz. Todo, hermanos, todo será sacado a la luz. Y aquellas cosas, dice el apóstol Pablo, que se hicieron en secreto, serán reveladas en aquel día. Y lo que usted hizo para bien, Dios lo va a exhibir para su honor, para su honra también de usted, lo bueno que hizo. Usted ha hecho muchas cosas buenas y nadie lo tuvo en cuenta. Usted ha hecho muchas cosas bonitas y nadie lo tomó en cuenta. Viene el momento en que alguien lo va a exhibir, lo va a honrar con eso. Miren, mi hija hizo esto, mi hijo hizo esto, hizo estas cosas. Él lo hizo por él. El Señor va a honrar a los que le hayan servido. Así es que también eso cuenta, ¿verdad? A su nombre. Muy bien. Quiero dilatar un poquito más en las consecuencias. Estamos ya en el punto cuarto, las consecuencias. Cuando Natán exhorta al rey David, le dice: Jehová redimió tu pecado, cuando confiesa a David. Pero dice Natán: pero por cuanto por esto hiciste que los demás blasfemaran el nombre de Jehová, por cuanto tuviste en poco su palabra, la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Eso está duro, eso está duro. La espada de Jehová es un sistema de castigos. Ahí, la espada de Jehová es un sistema de castigos de Dios. Porque miren, hermanos, y aquí está el sistema de castigos de Jehová. Primero, el bebito que le pusieron Jedidías, el chiquito le pusieron Jedidías, pero ese niño muere inmediatamente, muere luego. Aunque David batalla, ayunó 7 días para lograr que el niñito que ya tenía en su vientre, Betsabé, nace, pero muere pronto. Ahí está la primera consecuencia. Y aunque David trató de salvarlo con ayunos y oraciones, es la primera consecuencia. Segunda consecuencia, en el 13, díganme el tema. En el 13, díganme el tema. Amnón y Tamar. ¿Saben qué dice allí en ese capítulo de Amnón y Tamar? Amnón viola a su hermanita. Y el desenlace es que, siguiente tema de allí de 2 Samuel 13. Sí,
venganza y huida de Absalón. Fíjense, todo eso viene contra David. Sucedió entonces, luego lo leen en la casa, esos capítulos. No se queden leyendo, por favor. Déjenme narrárselos. Amnón se enamora de su hermanita Tamar. Y llega el caso que la viola. Ya saben la historia. La viola a su hermanita. Y Absalón era hermano mayor de Tamar. Y dice, este me lo va a pagar. Todo eso es consecuencia de que el pecado que estuvo allí le está dando lugar a Satanás a entrar. Es que el pecado da lugar a Satanás a que entre a la familia, a que entre a la vida. O sea que el pecado nos desarma, hermanos. El pecado nos debilita. El pecado le da puerta a Satanás para que entre. Mientras nos guardemos en fe, mientras nos guardemos en oración, mientras nos guardemos con el temor de Dios, todas las promesas de protección, Salmo 91, 1 y 2, sombra y abrigo, está cumplido. El ángel de Jehová, de Salmo 34, 7, está ahí también. Todas las garantías de resguardo Dios las cumple. Pero cuando se comete una injusticia, escúchelo bien, cuando se comete una injusticia, una barbarie o un pecado, Satanás tiene chance de entrar ahí. Ya no está la barrera, se abrió un portillo. Entonces se mete Satanás, hace que viole a su hermanita. Y Absalón no eran muy espirituales los hijos de David, Él era un gran hombre, pero los hijos de David no eran espirituales. Dice, no le importó que era su hermanito. Dice Absalón, me lo va a pagar. Y le dice a sus criados, vamos a invitarlo a comer a Amnón, y allí cuando esté bolo, cuando esté tomado, lo matan. Y así pasó. Por eso dice el tema, venganza y huida de Absalón. Ajá. Y huye. Absalón huye. El tema del 14. Job procura el regreso de Absalón. Ya estaba en otro país. En otro país. Son las consecuencias de lo que hizo David. Y allí está en acción la espada de Jehová. La espada de Jehová está en acción en estos capítulos. Siguiente capítulo. Allí donde se subleva, en el 15 ahora, Absalón se rebela, quiere quitarle el reino a su padre. Ahora es contra él, quiere que su padre se haga a un lado, pero a la fuerza. Le está haciendo, ¿cómo se llama cuando se rebela alguien contra el gobierno? Le está haciendo un golpe de estado su propio hijo. Y se dividió el ejército, hermanos. Se dividió el pueblo. Parte del pueblo estaba con David porque él era un gran hombre, pero ahora tiene esta consecuencia. Y como era hijo de David, Absalón se ganó al pueblo también, y el ejército se dividió. Hasta los sacerdotes, parte estaba con Absalón y parte seguía con David. Los generales, parte estaba con David y parte con Absalón. Se dividió el pueblo. Qué tremendo. Absalón se subleva contra David. El 16, vamos al 16. El tema del 16. ¿No tiene tema? Está más adelante. Si esto está amplio, Ahí consejos de Aitofel y de Usaí. Ya lo que tenía que hacer David contra su hijo que se le está levantando, son sus consejeros. ¿Sí? 18. Ahí lo leen todo, hermanos. Esa historia está tremenda. Todo es proveniente de la espada de Jehová
en la casa de David, en el reino de David. Muerte de Absalón. Se pueden sacar varios estudios de ahí. Muerte de Absalón. Y David andaba huyendo. Huyendo del hijo. Tuvo que salir huyendo también. No quería guerrear contra su hijo, pero el ejército que estaba a favor de él dominó al ejército que estaba con el hijo, y entre los muertos también murió. Mataron a Absalón. Y como dice el tema del 19, fíjense, ahí entra otra vez al pueblo. Bueno, sigue la consecuencia, el 20. Este se levanta y dice: no, ya no debe reinar este hombre. Se subleva otro. Le quieren quitar el gobierno, le quieren quitar. Fíjense cómo, hasta dónde llega la consecuencia, ¿sí? Hasta ahí. Ya en el 22 ya le llegó la paz. En el 22 dice cántico de David. Ya da gracias porque pasó años, unos 20 años de sufrimiento por la consecuencia. Fíjense, hermanos, véanme bien, escuchen bien, hermanos. 1 minuto es el placer del pecado. Se pasa años de consecuencia. Enséñenle a sus hijos, hermanos, a sus nietos. El pecado es 1 minuto, 2, 3, 4. Pónganle un día. El pecado, el placer es momentáneo, es minutos o quizás horas, pero la consecuencia es años. Es que se le abre portillo al enemigo y se mete, y Dios lo permite porque ya estamos desamparados. Es por misericordia que queda uno allí en el camino de Dios. Están las enseñanzas abajo. Ya vamos terminando. Las enseñanzas hasta como conclusión. ¿Está escrito? ¿No? Hasta abajo, enseñanzas en rojo, porque estaba en rojo aquí. Bueno, tengo aquí el resumen de las enseñanzas de este incidente que pasó David. Primera enseñanza: que ante Dios no hay impunidad. Repítalo conmigo. El rey ya estaba quedando impune. Soy el rey. ¿Quién me va a meter a la cárcel a mí? ¿Quién se va a atrever a tocarme a mí? Así pensó David. Pues dijo Dios: no, hay otro más grande que tú. ¿Quién es ese más grande que David? Jehová de los ejércitos. No, todos vamos a dar cuentas a él, hermano. En ese momento el más grande era el rey David. De hecho, fue grandísimo el rey David, un gran adorador, un gran valiente, un gran guerrero, un hombre de Dios, pues. Pero fíjense qué detalles. Hay que cuidar la vida. ¿Cuántos vamos a cuidar la vida? Amén, amén. Ante Dios no hay impunidad. Dios lo tocó, Dios lo juzgó, Dios lo trató. Enseñanza número 2: que Dios mide con la misma medida. Oh, eso es fuerte, ¿eh? Dios a través de Cristo reveló una ley universal. Esa ley universal dice: con la misma medida con que medís, se te volverá a medir. Eso lo dijo Cristo.
Chéquenmelo por favor, algún rapidito por ahí, parece que es Lucas 6:48, parece que es esa. Es una ley universal. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Es 6:46 de Lucas? ¿O está antesito o está después? A la 38 viene. Oh, qué triste, ¿no? Qué duro. Esa es una ley universal. No importa que sea uno profeta, no importa que sea uno sacerdote, no importa, aquí no importa, no importa. Dios trata al que hizo con la misma medida con que hizo. Y eso no cambia. Por eso, si hacemos el bien, hermanos, si hacemos el bien, con el bien que medimos, con ese bien nos van a medir. Obviamente. ¿Por qué creen que Pablo sufrió mucho, hermano? El apóstol Pablo, ya lo traían en la mira todos los judíos. Todos los judíos lo traían en la mira al apóstol Pablo. Quienes no lo traían en la mira al apóstol Pablo eran los redimidos, los ya salvados. Pero los demás odiaban a Pablo a muerte. Y cuando le escuchaban predicar, si este era de los nuestros, de los enemigos, si este era de los nuestros, ¿por qué se nos fue? Una varejoniza, una variada, ¿cómo se puede decir cuando golpean con vara? Variada. Paliza, gracias. Una paliza le dice Pablo, me han apaleado 3 veces. Y como quien maja frijol, hermanos, con vara, como quien maja frijol. Así. ¿Y por qué le hacían eso a Pablo si él era predicador, apostolazo del Señor? Porque él lo había hecho antes. Porque él lo había hecho antes. Por eso, todo lo que hizo en persecución de la iglesia, todo lo que hizo cuando persiguió a la iglesia, cuando ya era predicador, él lo pagó todo, fíjense. Y dice uno, bueno, pero ahora ya es ya es siervo de Dios, ya se libró. No se libró. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Esa fue la tercera? ¿Esa fue la tercera? Muy bien, esa fue la segunda. La primera enseñanza que nos da la historia de David es que ante Dios no hay impunidad. Allí no hay impunes. Segunda, que se mide a la gente, que Dios mide a la gente con la misma medida que mide la gente. Y termino. 3, fácil es juzgar a otros estando en la misma condición. ¿De dónde tomamos esa enseñanza? Cuando le dicen a David que uno robó la corderita, el millonario, el que tenía muchas vacas, dice Natán, en vez de matarle una de sus borregas para su invitado, que lo fue a robar al que tenía una nada más. Y dice David, el que hizo eso es digno de muerte. Está juzgando David, pero él estaba peor. Esa es la enseñanza que tomamos. Cristo dijo al respecto, hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese ministerio no existe. En la práctica hay mucha gente que juzga, pero ese ministerio no existe. Nuestro ministerio es de ayudar a la gente. Nuestro ministerio es de alumbrar a la gente con el mensaje. Si hay alguno que va batallando allá, no lo acabe, no lo critique, no lo destruya.
échele un empujocito, pero para adelante. Ánimo, ánimo, Dios te va a ayudar. Ánimo, Dios te va a ayudar. No le diga, tú ya te perdiste, tú ya no hay esperanza para ti. No nos toca hacer eso. Nos toca darle esperanza a la humanidad, darle esperanza al pecador. Estén de pie, hermanos, y damos gracias al Altísimo. Gracias, Padre Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre precioso. Jehová es justo. Jehová es bueno. Dígalo, dígaselo, dígaselo. Jehová es grande. Jehová es vengador de los débiles. Jehová es vengador de los huérfanos y viudas. Jehová es justiciero. Jehová es recto. Jehová es perfecto, gloria a su nombre. Él mide con la misma medida, y ante su presencia gloriosa nadie quedará impune. Y no nos dejemos llevar de juzgar a la ligera, sino que hagamos las cosas con sabiduría. Estas tres cosas aprendemos: que ante Dios no hay impunidad, que Dios mide con la misma medida que medimos. Es fácil juzgar a otros estando en la misma condición o peor a veces. Que Dios nos ayude, aleluya, gloria a su nombre, a ser agradables a Dios. Que Dios nos ayude a ser agradables, que no tengamos en poco su palabra, que no suframos las consecuencias de haber